Buen día a todos. Yo soy Edgardo Presta, soy eh, jefe de la primera unidad de obstetricia de la maternidad Sardá. Para ubicarnos temporoespacialmente, digamos, yo soy tocoginecólogo, soy médico legista y estoy a cargo de esta unidad que en este momento corresponde a tres salas, una de las cuales es utilizada actualmente para las pacientes con COVID positivo confirmado, otra es utilizada para las pacientes sospechosas y una tercera que ahora por una cuestión, digamos, operativa se ha utilizado y se está utilizando para puérperas de parto normal sin sospecha ni COVID, ¿verdad? Muy bien. A ver, haciendo una pequeña historia del desarrollo de esta pandemia, allá por el mes de marzo, más o menos 11 de marzo, si mal no recuerdo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial del SARS-2 COVID. Esto en ese momento la Organización Mundial de la Salud llamaba a digamos, basar la acción sobre esta pandemia en cuatro pilares, ¿no? El primero era prepararse, que eso nos costó mucho a todos. El segundo ítem fue detectar y tratar. El tercero, tratar de disminuir la transmisión. Y el cuarto fue innovar y aprender. Si yo tuviera que decir algo, para nosotros, en nuestro caso específico, el cuarto fue el principal. Tuvimos que cambiar literalmente nuestra forma de atender pacientes, de abordar a la madre y a su hijo. En esos mismos días, o muy poco tiempo después, la OMS incluyó a las embarazadas dentro del grupo de población de riesgo, para lo cual eso para nosotros implicó una alerta sumamente clara de que nosotros íbamos a ser un, un pilar importante en el tratamiento y de cómo enfrentar esta situación. Eso nos presentó muchas dificultades, todas salvadas, y eso debo decirlo, gracias a la cooperación de absolutamente toda la cadena del sistema de salud. Eh, ¿por qué, ¿Por qué la embarazada está incluida dentro de un grupo de riesgo? Eh, el tema de la embarazada, ya lo vamos a ver, presenta ciertas características especiales, pero a su vez, más allá del binomio madre-hijo, la atención de la embarazada presenta algunos desafíos particulares. En principio, el obvio, que es que se encuentran involucradas en ese acto, en ese acto asistencial se encuentran involucradas dos personas. El segundo debe ser tomado sumamente en cuenta y debe ser absolutamente mensurado. Una embarazada, simplemente por el hecho de estar embarazada, no debe ser castigada por su condición de tal. ¿A qué nos referimos con eso? Es en un contexto de pandemia, de miedos generalizados, el hecho de que una paciente esté embarazada no debe ser, y que esa embarazada esté dentro del grupo de riesgo, de la población de riesgo, perdón, eso no debe implicar bajo ninguna razón que esa persona, que esa paciente, le deban ser retaseadas ya sea los métodos diagnósticos y o su tratamiento. Ah, mucho menos deben ser conculcados sus derechos. Esta época de pandemia, si bien en el contexto general han sido conculcados ciertos derechos
de la población, el más obvio, el derecho a transitar libremente, esto no, absolutamente no, debe ser utilizado para conculcar derechos a la embarazada, a su forma de asistencia, a su forma de la asistencia del parto, a su acompañamiento, ya sea en el parto o en el puerperio. Ahora bien, ¿cuál es el tercer principio general? Una embarazada presenta modificaciones fisiológicas, esto también es sumamente conocido por todos, pero debe ser tenido en cuenta, y esta es una de las razones por las cuales está incluida en un grupo de riesgo poblacional. ¿A qué nos referimos? La embarazada, por definición, es un paciente inmunodeprimido. Digamos, la paciente embarazada, para decirlo rápidamente, de una manera coloquial, no funciona de la misma manera que una paciente no embarazada. Básicamente tiene comprometidas cualquier tipo de inmunidad, ya sea tanto humoral como celular, porque disminuye absolutamente toda la inmunidad mediada por células y disminuye a su vez la actividad citotóxica de esas células. Eh, en una palabra, la paciente debe ser considerada una inmunosuprimida. En segundo lugar, la mujer embarazada registra terribles cambios anatómicos. Acá, si se puede observar, esto es una paciente no embarazada donde el diafragma ocupa una región y los pulmones ocupan una región que al momento de llegar al tercer trimestre está total y absolutamente, digamos, modificado y o colapsado. No es, no es esto poca cosa cuando nosotros nos estamos enfrentando a una enfermedad que lisa y llanamente el primer punto de ataque es el sistema respiratorio. Esto en términos de asistencia, sobre todo si esta paciente necesita asistencia respiratoria mecánica, realmente es un problema. Pero a su vez, esto se suma al hecho de que las modificaciones hormonales, y permítanme que en este momento me ponga un poco más técnico, eh, las modificaciones hormonales, específicamente la progesterona, modifica la manera de funcionar del sistema que, digamos, del sistema nervioso central, del centro respiratorio del sistema nervioso central, produciendo y modificando la manera de que la mecánica respiratoria de la paciente se lleva adelante. ¿Qué significa esto? Que una paciente embarazada presenta inspiraciones, digámoslo así, para ser más fácil, inspiraciones mucho más profundas. Esto, debido a ese estímulo hormonal, es censado a su vez por el cerebro como un, digamos, un llamado de alerta de que se está generando un ambiente de falta de aire. Parece un círculo vicioso y realmente lo es. El cerebro estimulado engaña al propio cerebro, por lo cual la paciente de por sí, y eso lo podemos ver todo el mundo lo puede ver, si ha transitado un embarazo o si ha tenido familiares embarazados, la paciente embarazada suele tener disnea. No es una disnea debida a la falta de oxígeno en condiciones normales, estoy hablando, sino es una disnea inducida por el engaño que genera el cerebro. ¿Qué significa esto? Uno de los
signos cardinales para, para medir la gravedad de, digamos, de esta enfermedad es la falta de aire, es la disnea que genera, para lo cual eso a su vez en la clínica genera un problema extra. Obviamente que después eso es salvado por la cuestión técnica de los oxímetros, etcétera, etcétera, pero en principio eso genera una alteración de la manera de abordar la paciente. Todo esto que vengo diciendo en forma demasiado rápida, supongo, para digamos, el grupo que me está escuchando, genera, todo lleva al hecho de que genera un reajuste fisiológico y normal en una embarazada, y estamos hablando en una embarazada que no tiene enfermedad, una embarazada normal. ¿Qué es esto? Y yendo rápidamente a, digamos, sin intención de abrumarlo. Esto es un ciclo respiratorio de una paciente embarazada normal. La inspiración, la expiración, inspiración, la inspiración máxima, la expiración máxima, ¿sí? Esto es lo que pasa en una embarazada normal. ¿Qué es lo que marca la diferencia desde el punto de vista asistencial? Como verán, y esto es a punto de partida de la elevación del diafragma, el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva residual funcional está disminuido. ¿Y eso qué es lo que significa? Estos dos volúmenes sumados es lo que nosotros llamamos capacidad residual funcional. En la práctica y para el LEGO, ¿qué significa esto? Básicamente, que la reserva de aire que le queda a una persona embarazada luego de una expiración, que siempre queda aire en los pulmones, es mucho menor en la embarazada que en una persona no embarazada. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? La disminución de la capacidad residual funcional, o sea, el aire que le queda a una persona luego de expirar, más el incremento del consumo de oxígeno que genera el feto, genera una situación crítica frente a cualquier estrés, llamado en este caso hipoventilación. Pasado en términos netos, llanos y para los cristianos que no están en este tema. Una paciente embarazada que por alguna razón tiene un déficit de entrada de aire, tiene más comprometido su salud debido a que en los pulmones siempre hay menor cantidad de aire residual. Muy bien. Aún así, llegados a este punto, todo esto se resume en algo para nosotros complicado, que es, aún al día de hoy, todavía no hemos podido sacar conclusiones válidas y el conocimiento respecto al impacto del COVID sobre el embarazo es limitado. En una palabra, al día de hoy tenemos más dudas que certezas, ¿sí? ¿Y dónde se empiezan a presentar las dudas? Muy bien, nosotros hasta ahora o yo venía diciendo, ¿por qué una embarazada estaba incluida en una población de riesgo? Aún así, desglosando los datos que al día de hoy tenemos, podemos decir que el riesgo de la enfermedad grave parece ser ligeramente similar al de la población general. O sea que ustedes miran, ¿y por qué está en la población de riesgo? Y porque todavía nos quedan muchas cosas que dilucidar. Todavía la seguimos ubicando a la embarazada en una población de riesgo y para mí es lógico eso, es absolutamente lógico. Aún así, los datos no nos ubican en una situación
de dramatismo como las que esperábamos. Hoy por hoy, el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en las embarazadas, que es un punto de corte duro, grave, o sea, es un marcador serio de enfermedad, es el 5% de la población de las embarazadas, que es más o menos el mismo porcentaje de necesidad de asistencia respiratoria en algunas poblaciones. Y cuando digo en algunas poblaciones es porque hoy por hoy no podemos comparar todavía las poblaciones de China con las de Argentina, por ejemplo. Nosotros en América Latina, aparentemente por ahora, tenemos un requerimiento de un 5% de la población infectada que requiere asistencia respiratoria mecánica. Estos datos obviamente día a día cambian. Muy bien, y estamos hablando de las embarazadas, bien, pero para el feto aparentemente todavía no existen datos claros de cómo influye el SARS-2 COVID en el feto. Aparentemente no hay un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz, pero pero hay que tener cierto cuidado con esto. Esto no significa que no haya pacientes con COVID-19 que no hayan abortado. Digamos, hasta ahora las variables de despeje para llegar a una conclusión como esta no son concluyentes. O sea, todavía básicamente no sabemos si las embarazadas con COVID-19 que han abortado por el virus o han abortado por otra causa obstétrica. Todavía eso no se sabe, pero aparentemente no es a causa del virus, con la serie de casos absolutamente limitadas que hay hasta ahora, ¿verdad? ¿Puede inducir defectos congénitos? Esto, digamos, eh, realmente es algo todavía más concreto. No hemos tenido ni hay evidencia en la bibliografía mundial de malformaciones fetales o defectos congénitos a punto de partida de la viremia por COVID, por coronavirus. Todavía no existen eh, informes al respecto. Directamente en esto sí que no hay informes. Muy bien. Y ahora, una de las grandes temas que es la amenaza de parto pretérmino y el parto pretérmino, que en los países emergentes como el nuestro es otra pandemia, ¿no? O sea, el parto prematuro es el responsable de la mayor cantidad de mortalidad perinatal o neonatal precoz, mejor dicho, para decir las cosas claramente. Eh, Hoy por hoy tampoco existe una asociación clara entre la viremia por SARS-2, COVID y el parto prematuro. Lo que no debe confundirse con que eventualmente en alguna serie de casos y cuando se hagan los números, pueda llegar a aparecer una prematuridad iatrogénica, como estoy poniendo ahí. A qué llamamos prematuridad iatrogénica? En este caso, el nacimiento del bebé, del fetito, estaría condicionado por la salud materna y por la necesidad que a veces se presenta de tener una mejor posibilidad de asistencia respiratoria mecánica por retirando, como habíamos visto anteriormente, retirando, eh, digamos, lo que oficia como tumor, elevando el diafragma, que es el embarazo, eh, esa prematuridad está achacada a una cuestión de salud materna. No es que el virus desencadene el trabajo de parto. No sé si fui claro. O sea, básicamente, no existe aún hoy una evidencia en que, que diga que la viremia desencadena un parto prematuro. O sea que por ese lado no hemos tenido problemas. ¿Y cuál es
digamos, porque todo se resume a esto, ¿no? Nosotros tenemos una embarazada, le hemos seguido el embarazo, esta paciente presenta COVID. Siempre, en obstetricia por lo menos, el punto final es cómo nace ese chico. ¿Hay alguna evidencia que indique que alguna de las dos vías es preferente, digamos, es más óptimo para la salud de la madre y del feto? Aparentemente no. La finalización del embarazo no tiene influencia ni desde el punto de vista de la salud materna debido a la elección de la vía de finalización, ni para el neonato. No existe diferencia e influencia sobre la evolución de la enfermedad por COVID-19. Por lo tanto, básicamente todo esto está ideado para esta conclusión. La finalización del embarazo se define de acuerdo a la indicación obstétrica. La paciente enferma por COVID-19 o cursando un COVID-19, mientras no exista una indicación obstétrica precisa, se la deja evolucionar como cualquier otra paciente embarazada que no estuviera enferma. Muy bien, y una vez que se realizó el parto o eventualmente la cesárea, nosotros podemos decir que existe algún problema futuro para ese chiquito. No, aparentemente la transmisión vertical no está comprobada. ¿A qué me refiero con la transmisión vertical? La transmisión vertical es la posibilidad que un virus pase desde el compartimiento materno, atraviese la placenta y infecte a ese chico desde el momento de su embarazo y obviamente que nazca con esa enfermedad. Esto, que es un hecho comprobado y es claro, por ejemplo, en las enfermedades por HIV o algún otro tipo de virus, todavía no ha sido comprobada o corroborada por que pase con el coronavirus. No deben confundirse, esto por si se ha leído algo, alguien ha leído algo por ahí, no deben confundirse la transmisión vertical con algunas comunicaciones que han sido apareciendo así en forma aislada respecto de neonatos supuestamente nacidos con coronavirus activo. Esto lentamente se ha ido comprobando que estas infecciones de neonatos fueron a partir de un mal manejo del neonato posteriormente al nacimiento, ¿sí? ¿Esto significa que deba prohibirse o deba limitarse el contacto piel a piel? No, de ninguna manera. El contacto de piel a piel digamos, ya ha sido comprobado que es absolutamente necesario y esto con las medidas necesarias se debe mantener y se debe promover. También debe promoverse la internación conjunta. Esta fotografía que estoy utilizando acá, obviamente es de nuestra maternidad, es una neonatóloga de nuestra unidad, no es de esta etapa, claramente. Pueden ver que tanto médico como paciente están sin los elementos de protección, pero claramente hoy por hoy no tenemos todavía ilustraciones para mostrar, no estamos, digamos, con ánimos de sacar fotos, no es una etapa feliz todavía, por lo tanto no tengo ilustraciones respecto a la internación conjunta en etapa de COVID, pero sí promovemos la internación conjunta. Acá también se nos ha planteado, porque todo ha sido nuevo para nosotros, todo ha sido nuevos desafíos, acá se nos plantea eh, ciertos parámetros
que hay que tener en cuenta. Una cosa es lo que nosotros promovemos y una cosa es lo que se puede llevar a la práctica. ¿Por qué? No por una cuestión edilicia o asistencial nuestra. Nosotros hay que tener en cuenta que hay muchas madres que, ya sea por miedo, ya sea porque están abrumadas, no quieren a sus bebés con ellas en la sala. Estamos hablando de pacientes sospechosas y eh, pacientes confirmadas. Las confirmadas porque tienen miedo a contagiarles ella el COVID y las sospechosas porque como están en una sala, digamos, de otras tantas madres sospechosas, que por más que se sigan, digamos, todas las reglas de salubridad posibles, algunas madres con cierta lógica dicen, sí, pero entre todas nosotras alguna debe ser positiva, no vaya a ser cosa que mientras yo estoy acá termino siendo negativa y mi hijo se contagió de una madre positiva que estaba al lado. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que, digamos, que nosotros las contemplamos, no ha sido la mayoría ni mucho menos, pero hemos tenido alguna que otra paciente que nos ha planteado, lo cual respetamos la posición, obviamente, ¿no? Muy bien. Y en el puerperio, ¿la lactancia sigue adelante? Sí, siempre. En tanto y en cuanto que la paciente lo acepte, nosotros promovemos, somos parte de la red de lactancia, digamos, de la promoción de lactancia. eh, Nosotros promovemos esa lactancia. En, en vistas de que, digamos, esto no es a tontas y locas, digamos, esto ha sido estudiado, no existe evidencia de que la leche materna transmita el virus. No, todavía no se ha encontrado ningún virus en muestras de leche materna. Y claramente, los beneficios de una lactancia materna siempre superan los posibles riesgos. ¿Cuáles son los posibles riesgos? Bueno, los obvios, ¿no? Esta lactancia, lo que nosotros llamamos lactancia directa, o sea, bebé en la teta de su madre, debe hacerse con ciertos cuidados de contacto, de lo que nosotros llamamos cuidados de gota y contacto, ¿sí? Debe haber toda una higiene, debe haber toda una ceremonia, digamos, previa a que ese chico pueda ser incorporado a una proximidad tan íntima como es la lactancia, ¿verdad? Eh, Dicho lo cual, digamos, recalco el hecho, ¿no? El cuidado del contacto y el aislamiento de gota, lo que nosotros llamamos aislamiento de gota. Si por alguna razón, si por alguna razón la madre o no quisiera, ya sea por miedo o por alguna situación obstétrica, no se puede optar por la lactancia directa, nosotros promovemos la extracción de leche, siempre de forma manual. Eventualmente, si se necesita la bomba de extracción, esa bomba de extracción y esa extracción se debe hacer en condiciones absolutamente asépticas, siempre se hace en condiciones asépticas, pero en este caso la bomba debe ser utilizada pura y exclusivamente para una sola madre, cada madre debe tener su bomba, se debe esterilizar, el transporte de esa leche debe ser hecho en forma aséptica y la administración de esa leche debe ser hecha ya sea o por personal idóneo o por algún familiar que debe ser instruido correctamente para la administración de esa leche. Ah, muy bien. Y el puerperio en pandemia, en época de pandemia, como venimos viendo, es todo un desafío. Esta foto, si bien no pertenece a nuestra maternidad, digamos, hay ciertas cosas que uno podría decir de esta foto, pero, digamos, este es el contexto típico
del puerperio en pandemia. Y el puerperio no debe ser subestimado. Es una etapa donde la mujer tiene un descenso abrupto de toda su carga hormonal, cambia su estructura corporal nuevamente, debe hacer frente desde el punto de vista, y no quiero meterme, ya la licenciada Nadeo supongo que va a ingresar sobre el tema, pero digamos, los cambios a nivel eh, psicológico en cuanto a su registro de la maternidad, ni qué hablar en las primigestas, en el registro de su relación con su hijo, etcétera, etcétera, son sumamente complejos en condiciones normales. Ni qué hablar cuando una paciente está sumida en este cablerío y encima está atendida por gente en estas condiciones. Esta es una foto, digamos, donde estamos, esta es la foto del primer día que íbamos a entrar a atender. Acá me encuentro con una compañera, una enfermera que fue en ese momento voluntaria, es una de las enfermeras más antiguas de la unidad, pero imagínense en qué condiciones una paciente puede sentirse si, además de estar de esta manera, es atendida por este par de astronautas. Es una cuestión sumamente complicada para la asistencia. Yo diría que para nosotros se nos ha presentado una mayor complicación para la asistencia en las puérperas que en las embarazadas que tenemos internadas, porque las embarazadas es como que tienen todavía un colchón, digamos, posterior, una vez que se van de alta, ellas siguen embarazadas, digamos, tienen una manera de procesar diferente las cosas. Acá la puérpera en 3, 4, 5 días se tiene que ir a la casa y se lleva todo esto puesto con ella, ¿verdad? Y ya, digamos, ahí entra la excelente, y debo, digamos, hacer honor y agradecer al servicio de psicopatología de nuestro hospital, que en este sentido nos ha guiado y nos ha apoyado absolutamente. Y no solamente desde el punto de vista del vínculo madre-hijo, se nos presentan muchos problemas en la asistencia. El puerperio, en la asistencia desde el punto de vista técnico obstétrico, quiero decir, ¿no? El puerperio es una etapa donde la fiebre es un factor eh, común y predominante, ya sean momentos fisiológicos, como es la fiebre de la bajada de la leche, que puede aparecer a las 48 horas, que no implica absolutamente nada patológico, pero que genera unos picos febriles, hasta las complicaciones típicas de un puerperio, ya sea desde la endometritis hasta las infecciones de sitio quirúrgico. Esto, en un contexto que puede llegar, digamos, de no pandemia, es un signo de alerta. Ahora, imagínense esto combinado con una enfermedad que genera básicamente fiebre. Esto nos ha generado, digamos, la distinción y el manejo nos ha llevado cierta evolución en la diferenciación de lo que es fiebre de origen obstétrico a lo que es fiebre de origen viral. A su vez, la tensión de la puérpera es más difícil. Eh, la- la- las propiedades, digamos, de los sentidos en la tensión del puerperio son sumamente importantes. Digamos, para nosotros, si bien no es agradable para el común de la gente escucharlo, para nosotros el olfato es una cuestión sumamente importante en la atención de las heridas quirúrgicas, de los loquios, de las secreciones uterinas y vaginales. Imagínense que con todo esto es absolutamente imposible detectar algún
tipo de cambio de olor en una herida o en un loquio. A su vez, y aunque parezca, digamos, extraño, es difícil, sumamente difícil, mantener una conversación y poder escucharse. Una puérpera necesita consejos para su maternidad reciente, necesita consejos para su externación, necesita consejos para el cuidado de su niño, y esta modalidad que nos ha impuesto la pandemia ha sido eh, realmente conflictiva para la comunicación. Claramente uno le pone absolutamente toda la voluntad, pero siempre quedan cosas que después tienen que ser retomadas en los consultorios externos cuando las pacientes están de alta. Supongo que deben quedar un montón de dudas. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas y espero no haberme extendido demasiado. Les agradezco muchísimo. Bueno, Edgardo, la verdad que muy buena la clase, muy clara. Así que también le digo a los que están conectados, si quieren hacer alguna pregunta, habiliten el micrófono, le pueden hacer la pregunta ahora o por el chat. Esperamos un poquito a ver si pregunta alguien, Edgardo. Sí, cómo no, estoy acá. Bien. Bueno, pareciera que no, están tímidos. A ver, acá hay algo por el chat, para. Se puede internar con, espera, que está escrita un poco raro. ¿Se puede internar, hacer con el marido o es mejor la internación sola? Si se puede internar con el marido, parece. Nosotros hoy por hoy, a ver, pongámonos en contexto. Si una paciente embarazada está internada porque tiene un COVID, está cursando una enfermedad de COVID, el marido en principio es un contacto estrecho, por lo tanto probablemente ya esté aislado en otro lado. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Perdón. O sea que ya ahí se presentaría el primer problema. Más allá de todo eso, en las pacientes COVID positivas, si el marido entrara, nosotros no tenemos una situación edilicia que implique habitaciones separadas. Nosotros tenemos a las pacientes en salas, la internación es sin división, la sala son camas sin división intermedia, por lo tanto es una internación comunitaria, digamos. No podría internarse el marido con esa paciente porque imagínense, nosotros tenemos 10 camas, digamos, ¿no? Hagamos un ejemplo rápido, ¿no? Si hubiese 10 maridos dando vueltas en una sala, sería imposible por una cuestión de intimidad, lisa y llanamente. No tenemos una situación edilicia apropiada. En los sanatorios privados tampoco están dejando mucho que el marido esté en la habitación de la madre, pero de estarlo tiene que internarse, quedarse ahí, no salir y después externarse en el momento de la externación, ¿verdad? No sé si fui claro. Sí, yo creo que fuiste muy claro. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, Edgardo, te agradezco un montón. Perdón, buenos días, la doctora D'Amico. Quería preguntarle al profesional si los tiempos de alta, tanto para parto normal como para cesárea, continúan siendo los mismos. Gracias. Sí,
¿Qué tal, doctora? Buen día. Claro. No, digamos, no hay ninguna diferencia. El alta obstétrica sigue siendo la misma en las mismas, en los mismos términos que antes de la pandemia. Sí, lo que pasa a veces es que se retrasa el alta a punto de partida que no tiene el alta epidemiológica la paciente, pero no por un tema obstétrico, digamos. ¿Se Bien. llegó a escuchar? O, Sí, 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 hay veces que quedo colgado porque no No, sé sí, si... perfecto, No, perfecto, muchas gracias. no, por se favor. escuchó muy bien. Bueno, ahora sí, Edgardo, te agradezco.